Capítulo 3. Sin límites. La mayor dificultad para una persona que está aprendiendo inglés definitivamente es el listening. La limitación para entender a un nativo hace que muchos se frustren y no sigan estudiando o practicando. El listening y el speaking están directamente relacionados. Tú hablas lo que tú ya escuchaste. Lo que tú escuchas, tú lo guardas en tu mente y eso es lo que vas a repetir. Como ya lo grabaste en la mente, entonces cuando ya lo escuchas, va a ser mucho más claro para ti. Y ese es el círculo del aprendizaje. La escritura del inglés en un adulto hispano es mucho más sencilla que en el niño. ¿Por qué? Porque ya en el adulto hay un código instalado en su memoria, con los mismos vocablos pero en su idioma natal. Es decir, las letras escritas en español son como son y no están expuestas a interpretaciones. En ese caso, lo que ya está escrito se va a relacionar con lo que tú ya vas a escribir. En español la A es una A, la E es una E, pero si te das cuenta en inglés la A puede ser una A abierta, una A cerrada, puede sonar como O, como A, como A, y esa es una de las grandes diferencias con el español. Entonces, una de las sugerencias que te hago es, toma el tiempo para buscar en el diccionario las veces que necesites. Escribe encima del texto, subraya lo que te llama la atención, dibuja para tratar de no olvidar. Ese es un proceso íntimo, lo llamo yo, hasta que puedes cambiar de lectura y no pasa nada. Por eso el proceso de aprender a leer es mucho más fluido, porque el ritmo lo pones tú. Cuando yo digo íntimo, me refiero a que muchas veces es miedo a que los otros nos escuchen de una manera incorrecta y al que dirán. En este caso, cuando tú lees algo, a ti no te importa porque estás leyendo mentalmente, entonces no hay un riesgo a pensar que lo estás haciendo mal. Vamos a ver. ¿Te enseñaron que se decía diferente? El problema de la mayoría de las veces es que no le dieron la importancia a la pronunciación. Entonces, para que entiendas la importancia, imagínate que te dicen una frase con la palabra center. Mientras tú esperas escuchar la palabra center, escuchas center. Tu cerebro ahora está confundido y va a tratar de asociar, de aproximar o codificar la palabra en tu memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo te digo que te están hablando una palabra con la palabra center, cuando se escribe C-E-N-T-E-R, pero realmente cuando se pronuncia, esa T no suena. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente se está aproximando a palabras como sooner, sanar, sinner, y así sucesivamente. Entonces, mientras tu mente está buscando la palabra, pues tú ya te perdiste de la conversación. Ya no sabes de qué están hablando y ya te perdiste. Entonces, ¿qué pasa? Que estás escuchando ruido. No tiene ningún significado para ti. Por eso no puedes duplicarlo o reproducirlo. Es decir, simplemente es un ruido, es un sonido. Al escuchar a nuestro receptor, son varias las preguntas y emociones que en milésimas de segundos llegan al cerebro tratando de procesar la información que se recibe para entender las ideas de lo que nos dicen. Por estar traduciendo en la mente y por la falta de seguridad en la pronunciación y en la manera de expresarnos, empezamos a tener una conversación mental con nosotros mismos. ¿Quién me está hablando? ¿Me está hablando de qué? ¿Cuál es el nombre? No estoy entendiendo. No sé cuál es esa palabra. ¿Está hablando de un lugar? ¿Está hablando de una persona? ¿Será que me entendió? Aprender inglés puede ser mucho más sencillo de lo que ya te ha tocado. Si lo haces con un método lógico y claro, vas a entender lo que te habla. Para algunas personas el mejor momento para hacer una dieta es un mes antes de un matrimonio al que fueron invitados o antes de irse a vacaciones para la playa. Para otras es cuando van a estudiar para un examen el día antes de la prueba. Para algunos el mejor momento de cambiar malos hábitos es cuando en la consulta con el especialista escucharon un diagnóstico negativo. No les gustó. Pero no tiene que ser así. Imagínate si tú siembras una semilla una semana antes de la cosecha. Por más fertilizante, agua o sol, no va a estar lista si antes no se ha alistado el terreno, se ha abonado la tierra y se ha previsto un plan. Las actividades más gratificantes en la vida son en las que has seguido una estrategia y has generado el hábito durante el tiempo correcto para ver sus frutos. If you don't control your habits will control you. Hal Elrod. Personalmente, me obsesioné con aprender inglés desde que vivía en Colombia. Yo escuchaba audiolibros o conferencias mientras planchaba o mientras hacía las tareas de la casa. El problema era que yo los escuchaba de segunda mano.
es decir, ya traducidos. Como yo no podía entender a esos autores que a mí me apasionaban, para mí era importante la idea que transmitían porque quería ver la vida como ellos, pero me estaba perdiendo la información de primera mano. Yo soñaba con hablar como ellos, yo soñaba con vivir la vida de manera parecida a ellos. Ellos eran mis héroes y yo estaba muy lejos de conocerlos y más lejos aún de tener alguna relación con ellos. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, yo prefería usar las escaleras en lugar del ascensor, todo para no tener que encontrarme con angloparlantes por el miedo a no saber qué o cómo hablarles si me preguntaban algo. Yo evitaba la incomodidad de no entender o de no tener las palabras correctas para expresarme. Si por algún motivo iba cargada de paquetes y no tenía otra alternativa, llegaba al apartamento con las manos sudadas de la tensión que ejercía cada vez que el ascensor hacía una parada en algún piso, pues mi mente solo quería bloquear las puertas para que nadie se subiera mientras yo estaba dentro. El miedo es una emoción generada por una amenaza imaginaria o real. En mi caso, era la idea de sentirme inferior a otras personas por no hablar el idioma de ellos. El primer paso fue aceptar que las equivocaciones son parte del proceso, reconocer que no puedo aprender un idioma de memoria para luego recitarlo, pues no es así como nos comunicamos. La búsqueda de la perfección retrasa el proceso en lugar de acelerarlo. Nosotros no aprendimos a montar en bicicleta sin las ruedas, sin una mano corriendo a nuestro lado, sin habernos caído muchas veces. El miedo a ser juzgados está en nosotros mismos. Nos anticipamos a pensar de manera negativa y cómo vamos a ser vistos, en lugar de pensar en la importancia del mensaje que vamos a transmitir. Sin embargo, sentir miedo en algunas ocasiones es conveniente, pues activa la mente para movilizarnos y hacer cambios. Es una alerta para reconocer que algo no está de la manera que lo esperamos. Reverse Engineering es una técnica utilizada a nivel empresarial para mejorar los procesos a partir de lo que se está haciendo. Se trata de identificar a partir del resultado final. En mi caso, ese resultado era evitar estar en situaciones con otras personas para no tener la necesidad de comunicarme. Es decir, la raíz del problema era la inseguridad y el querer hablar y entender de manera perfecta, de una vez. O sea, yo no quería pasar el proceso. La manera de solucionar esas situaciones nuevas e incómodas está en prepararnos con anterioridad. Puede ser para una entrevista de trabajo, escuchar una conferencia, saludar y compartir en una reunión o tener una rápida conversación en un ascensor. El estar preparados y tener un entrenamiento es fundamental. Utilizar recursos como la clase, las personas en el corredor, los vendedores en el supermercado, los libros de la biblioteca, el diccionario y, por supuesto, el Internet como recurso infinito son las herramientas necesarias para sobrevivir a una conversación exitosa. Igualmente, identificar los hábitos que te acercan a la meta y aquellos que te alejan de la misma. Hábitos como introducir el inglés en tus actividades diarias, bien sea escuchar la radio en inglés, cambiar la configuración de tu celular o de tu computador en inglés, entre otros. Por ejemplo, para ir al trabajo, me visto de cierta manera, me levanto a cierta hora, organizo mi horario de acuerdo al tiempo que tengo, actúo, escribo y utilizo un tono de voz específico. Para hablar en inglés, igualmente debes decidir realizar ciertas actividades que te van a conducir a mejorar el lenguaje de manera progresiva. La única manera como cambias tus actividades de manera consciente es cuando tienes una razón poderosa para ello. Los primeros meses me sentía viviendo en un país prestado. Aún no era mío porque vivía con la zozobra de no saber si iba a poder vivir con la libertad de expresar mis sentimientos y mis ideas de manera espontánea y natural, o si por el contrario ya estaba vieja para aprender un nuevo idioma. Dentro de las muchas experiencias de llegar a un lugar donde la vida giraba a pasos agigantados cada hora que pasaba, tuve una experiencia que marcó el nuevo camino que emprendería. 2 meses después de haber llegado a mi nueva ciudad, mi hijo adquirió una infección de oído. Yo intenté de manera natural y holística sacar mis instintos de mujer y acudí a remedios que recordaba, como quemar un tubo de papel periódico en su oído, poner goticas de frutas y aceites, masajear su cuello y cabeza, hasta salir a caminar para hacerle terapias alternativas de mamá, arguyendo que era su parte masculina la que quería decirle algo, por ser el oído derecho, entonces buscando la explicación interna de su dolor desde sus sentimientos y emociones, a ese cambio al que estaba sometido en su nueva vida. Pero definitivamente ni mis terapias internas ni las externas funcionaron.
Durante el día su dolor mejoraba, pero en la noche la situación empeoraba. No tuve más remedio que llevarlo al médico angustiada por las cortas reservas de dinero que tenía. Cubrí el costo de la consulta, pero en la sala de espera mi corazón empezó a acelerarse con los segundos y mi garganta cada vez más rígida de pensar en el costo de los remedios. Ya en la consulta, el médico ordenó los medicamentos y yo los miraba y trataba de abrir los ojos lo más que podía para que las lágrimas no se me fueran a caer, para no parecer débil o pobre. El costo de las medicinas eran $, que no alcanzaban a contarse en mi billetera. Con la voz quebrada, tuve que pedir solamente el antibiótico, porque era para lo único que me alcanzaba. El calmante para el dolor no estaba en mi presupuesto. Yo ya no tenía más dinero. Una enfermera se dio cuenta y entonces nos llevó al cuarto de atrás para darnos 2 vasitos con agua. Y le dijo a mi hijo: pórtate bien y valora lo que tu mamá hace por ti. Venir a este país no fue fácil. Ella me miró y con un abrazo me dijo: todo va a estar bien. El vacío y la tristeza nos acompañaron en el camino a casa. Yo sabía que tenía que persistir y cambiar algunos hábitos si quería aplicar a mejores oportunidades. La primera cosa era acelerar el proceso de hablar inglés. Sabía que estaba en el país de las oportunidades y un día ya no sería más un país prestado, sería también mi país. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Rohn.